Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! En el vídeo de hoy vamos a analizar de Iberdrola hasta Unicaja. Recuerda que ayer analizamos desde Acción hasta Grifols. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Ahora vamos ya al análisis, comenzamos por Iberdrola, que ya habría cumplido el objetivo por este rectángulo azul roto al alza, pero todavía le quedaría pendiente el objetivo por este rectángulo, en este caso dibujado en color amarillo, hacia niveles de 13,06. Por el camino tendría zona de resistencia en el entorno de los 11,96, primera zona de soporte la media, los 10,49 y los mínimos del rectángulo en el entorno de los 8,89 euros. Nos vamos a Inditex, que después de todo este rebote que fuimos avisando en los últimos meses en el canal, pues continúa con su tendencia alcista. No daría un primer síntoma de deterioro, al menos en el corto plazo, mientras no pierda niveles de 30,42. Tendría zona de soporte en la directriz que viene uniendo mínimos y después ya la media de 200 sesiones y los 27,36. Nos vamos a ver la situación de Indra. Tendría activado objetivo por este hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16,37 y tendría también activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 13,38 euros. En el corto plazo dio una primera señal de deterioro tras perder los 12 euros, a partir de ahí caídas a la media. De momento está reaccionando desde esta importante zona de soporte, después ya tendría soporte en los 11,07. En caso de perder los 11,07, la situación se pondría ya un poquito más complicada. Nos vamos a Colonial, que a pesar del rebote de esta semana habría perdido el 61,8% de lo que llevaba de subida y que tiene primera zona de resistencia importante en la media de 200 sesiones que está girada a la baja. Después, si reducimos el zoom, también tendría un obstáculo importante en la directriz bajista principal que viene uniendo máximos. Zona de soporte los 5,36. Nos vamos a IAG. IAG, que tuvo un rebote importante desde la parte baja de este canal descendente que al final fue capaz de romper al alza, cumplió el objetivo por segundo impulso alcista y ahora le quedaría pendiente el objetivo por canal hacia niveles de 2,33 euros. Este objetivo seguirá vigente mientras no pierda la zona de los 1,38. Primera zona de soporte la media de 200 sesiones, los 1,62 y los 1,46. Primera zona de resistencia, los 1,86 y los máximos anuales en el entorno de los 1,95. Nos vamos a Laboratorio Rovi. Bueno, pues aquí la situación es un tanto compleja porque había dado una primera señal positiva tras superar esta directriz dibujada en color negro y también había superado los 43,70. Sin embargo, aquí nos dejó este hueco bajista y a continuación una vela bastante potente. De momento ha sido capaz de respetar la zona de la media de 200 sesiones. Esta sería la primera zona de soporte. Después ya tendría niveles de 39,55 y la directriz que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia importante, el hueco bajista, los 44,96 y niveles de 46,76 euros. Logista. Bueno, aquí lo vamos a ver mejor en gráfico semanal. Vemos que está en tendencia alcista, aunque el precio está ya bastante alejado de la media de 200 sesiones en semanal. Tiene un nivel de soporte muy importante en el entorno de los 21,92. En caso de perder este mínimo, estaría activando una divergencia bajista y abriría el camino a que pudieran venir caídas. Otra posibilidad es que el precio se mantenga un tanto lateral y que se acabe disipando la divergencia. Ya yendo a un gráfico diario, vemos como primera zona de resistencia los 24,09 y después la zona de máximos históricos. Primera zona de soporte, la zona de la media de 200 sesiones. Nos vamos a Mapfre, que tras cumplir el objetivo por doble suelo, a partir de ahí vino una importante caída a la zona de la media y ahora el precio está un poquito encajonado entre la resistencia de los 1,97 y la zona de soporte de los 1,66. De momento la tendencia es alcista, perder la zona de los 1,66 sería la primera señal negativa. Nos vamos a Meliá. Bueno, aquí en Meliá lo último que decíamos era que se podía vigilar esta estructura de rectángulo y esta semana ha roto el rectángulo al alza. Al superar los 6,03 acaba de activar objetivo alcista hacia niveles de 6,67 euros. Por el camino podría encontrar resistencia en este antiguo hueco bajista y después ya en niveles de 6,61. Zona de soporte importante la directriz alcista principal y la zona sombreada amarilla que coincide con la parte baja del rectángulo en el entorno de los 5,31. Nos vamos a Merlin.
Aquí en Merlín avisábamos de dos objetivos bajistas. El primero ya estaría cumplido por este rectángulo roto a la baja y después quedaría pendiente el objetivo por este rectángulo amarillo hacia niveles de 6,44 euros. Este objetivo por rectángulo seguirá vigente mientras no se supere la zona de los 9,57, 9,60, por lo que yo de momento tendría precaución. Tendría primera zona de resistencia en la media, que como vemos está en fase descendente, y después ya niveles de 8,27. Primera zona de soporte, este hueco alcista, y niveles de 7,30. Nos vamos a Naturgy. Bueno, aquí en Naturgy podemos ver un movimiento del precio bastante lateral alcista en los últimos meses. Incluso podríamos empezar a vigilar esta posible estructura de canal ligeramente ascendente. En el corto plazo hizo una especie de techo en niveles de 28,72. A partir de ahí, tras perder este mínimo, vinieron caídas. Se perdió esta directriz que venía uniendo mínimos y la zona sombreada amarilla. Esta sería ahora mismo la primera zona de resistencia, los 26,94. Tendría primera zona de soporte, los 25,68. Red eléctrica. Aquí en red eléctrica vemos que esta importante recuperación del precio se frenó en una zona de resistencia importante como es el 61,8% de esta última caída. Después dio una primera señal de recuperación tras superar la directriz dibujada en color negro. A partir de ahí ataca la media de 200 sesiones, pero en ningún momento el precio fue capaz de girar la media al alza. Esta sería ahora la primera señal de mejoría que tendría que dar red eléctrica, que la media fuese capaz de girarse al alza y que el precio fuese capaz de superar al menos los 16,76. Después ya tendría zona de resistencia importante en el comentado entorno de los 17,61, zona de soporte los 15,32 y daría una señal bastante negativa en caso de perder los mínimos del año pasado en el entorno de los 14,26. Repsol. Bueno, aquí en Repsol se había frenado el precio en una zona de resistencia importante como una zona de máximos históricos. A partir de aquí te dibujó un doble y un triple techo, objetivos que ya estarían cumplidos, y ahora el nivel importantísimo en el largo plazo sería la zona de los 10,79. En caso de perder este mínimo estaría activando una gran estructura bajista de doble techo. Y para corto plazo, bueno, pues para corto plazo yo vigilaría la zona de la media y después ya zona de resistencia los 14,72, zona de soporte los 12,43. SACIR. Bueno, aquí en SACIR venimos repitiendo las últimas semanas objetivo por canal ascendente roto al alza hacia niveles de 3,57. Este objetivo todavía está pendiente. Esta semana fue capaz de reaccionar desde la primera zona de soporte importante como es la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de superar la directriz dibujada en color rojo, que sería la primera zona de resistencia importante, junto con los 3,06 euros. Después ya tendría zona de resistencia en los 3,16. Primera zona de soporte, como hemos dicho, la zona de la media, y después ya niveles de 2,72. Banco Santander. Bueno, Banco Santander dio señales de mejoría tras la activación de este rectángulo roto al alza y después, tras superar este máximo, activó objetivo por segundo impulso alcista que todavía está pendiente hacia niveles de 4,21. Este objetivo yo lo daría por anulado en caso de perder estos mínimos en el entorno de los 2,88. Y ahora para más corto plazo yo estaría pendiente de esta estructura rectangular. Daría señales positivas de corto plazo si es capaz de superar la parte alta en el entorno de los 3,25, 3,26 euros. En este caso lo más probable sería ir a atacar la directriz bajista principal. En caso de perder niveles de 3,03 sería una señal negativa y abriría el camino para ir a testear la zona de los 2,88. Nos vamos a Solaria. Aquí en el último análisis decíamos que había dejado una vela semanal que marcaba soporte en el entorno de los 13,34 y que mientras no perdiera este nivel de soporte estábamos abiertos a que quizás pudiera venir un rebote de corto plazo. Sin embargo, este rebote no vino, dio una nueva señal de debilidad tras perder los 13,34 y ahora si volvemos a un gráfico diario vemos que la media de 200 sesiones continúa en fase descendente y que tiene primera zona de resistencia en esta antigua zona de soporte que aquí frenó esta última subida del precio. Estamos hablando de niveles de 15,04. Zona de soporte importante de largo plazo, el entorno de los 12,05. Telefónica. Bueno, aquí en Telefónica fuimos avisando de este rebote tras la aparición de este pequeño doble suelo. A partir de ahí mínimos y máximos crecientes, pero esta subida decíamos que se había detenido en una zona de resistencia importante, los 4,15 euros. Además, tras perder este mínimo de corto plazo, comentábamos que se había activado una divergencia bajista hacia niveles de 3,78.
De momento las caídas han frenado en la zona de soporte de los 3,82. Veremos si finalmente es capaz de cumplir este objetivo bajista. Tendría primera zona de soporte los comentados 3,82 y la zona de la media de 200 sesiones. Perdería la secuencia de mínimos y máximos crecientes en caso de perder la zona de los 3,66. Zona de resistencia importante los 4,15. Nos vamos a Unicaja. Aquí Unicaja avisó de caídas tras la aparición de esta vela que marcaba resistencia en el entorno de los 1,08. Vinieron caídas importantes, pero de momento las caídas se han frenado en una zona de resistencia bastante importante, como son los 0,8775. Desde esta zona ya ha reaccionado el precio en varias ocasiones y daría ahora una primera señal importante de corto plazo en caso de superar los 0,96 euros, porque en ese caso estaría activando un pequeño objetivo por doble suelo. El objetivo en caso de superar esta zona de resistencia sería el entorno de los 1,02-1,03 euros. Por el camino podría encontrar resistencia en este antiguo hueco bajista y en la zona de la media de 200 sesiones. Daría una señal bastante constructiva para medio largo plazo en caso de superar los 1,08, porque estaría activando estructura de triple suelo. En caso de perder los 0,8775 daría una señal negativa y dejaría el camino abierto para ir a testear los 0,8220 y la directriz alcista principal. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.